¿se creó el universo en 6 días? Muchos cometen el error, al pensar, que Dios hizo todo este universo en 6 días. No tenemos la menor duda de que Jehová Dios haya creado todas estas cosas, pero ningún ser humano sabe el tiempo ni la manera como lo hizo. Puede que con un Big Bang, o puede que no, ya que Dios nunca ha revelado al hombre, ni cómo, ni cuándo, ni cuánto tiempo le llevó crear todo el universo. Todo eso está en su sola potestad saberlo. Tratar de dar una explicación bíblica de cómo fue formado el espacio y todo lo que en ello hay, es una tarea imposible para el hombre, y digo imposible, porque lo que ya está escrito, nada se le puede agregar ni quitar. Solo nos queda es tratar de entender a la persona que plasmó un evento tan grande y glorioso, como lo es la creación divina, en tan solo 404 palabras. Estas palabras escritas en idioma hebreo son traducidas al idioma español en la mayoría de las traducciones en casi 800 palabras. Esto significa que parte del relato depende de la manera como los traductores pudieron entender lo que aquellas 404 palabras hebreas querían decir en nuestro idioma español. Hablamos de todas las versiones de la Biblia que se han hecho a nivel mundial. Hace miles de años atrás, el hombre, incluyendo a los grandes profetas de Dios, pensaban que la Tierra era la plataforma del universo y que el Sol y todo lo demás giraba en torno a la Tierra. Esto era más que suficiente para el normal desarrollo de la vida en nuestro planeta, pero no se imaginaban cuán alejado de la realidad se encontraban. Gracias a la ciencia, que por cierto también procede de Dios, es que actualmente sabemos detalles mucho más específicos sobre el lugar donde vivimos, detalles que el hombre de hace 3000 años atrás ignoraba por completo. Gracias a la geografía, sabemos que vivimos en un planeta cuyo cuerpo superficial está conformado en su mayoría por un gran volumen de agua y otra parte de masa sólida, a lo cual llamamos tierra, y que, como dice en Job 26:7, cuelga sobre la nada. Antiguamente, se pensaba que nuestro planeta era único y que el Sol y la Luna solo eran unos cuerpos pequeños que giraban en torno a la Tierra. Pero gracias a la ciencia, hoy sabemos que la Tierra es uno entre los millones de planetas que existen en las incontables galaxias. La creación divina, a diferencia de la teoría científica evolutiva, no tiene ningún tipo de fundamento científico, ya que está basada solo en lo que nos dicen las Sagradas Escrituras. Se basa en lo divino, en lo mágico, por mano de un ente creador, a quien llamamos Dios. No se necesitan métodos científicos para demostrarla, ya que, hasta la misma ciencia depende de ese poder. En el primer capítulo de Génesis, se nos enseña cómo fue que Dios preparó el lugar que sería el hogar para su nueva creación. Una nueva especie de seres vivientes, diferente a las ya existentes, es decir, diferentes a los ejércitos de los cielos, conformado por ángeles, arcángeles, querubines y serafines. La teoría de la creación divina es aquella donde nada se deja a la casualidad y donde todo lo que hoy existe y fue formado por obra de Dios, a su manera, tal y como se lo propuso. Por el poder de Dios, existe la ciencia y el conocimiento, la inteligencia y el raciocinio. Y todas estas cosas, sin Dios no significarían nada porque somos como barro en manos del alfarero. En la creación divina, no se necesitan de métodos científicos para comprobar que lo que está escrito en las Sagradas Escrituras sea cierto, ya que solo nos basta con observar que todos los hechos que ahí se describen concuerdan perfectamente con nuestros principios. En las Sagradas Escrituras se narran hechos que son muy cuestionados por la ciencia, debido a que no tienen una explicación lógica, y esta es la razón por la cual mucha gente se mantiene escéptica a creer. Pero no crea que toda la historia bíblica escapa de la lógica, solo en casos excepcionales, ya que decir que la Biblia es algo ilógico, es como decir que es toda una falsedad. Pero en realidad, lo que no tiene explicación en lo científico lo tiene en lo divino, que es la obra de Dios. En el tema de la creación y de la formación de las cosas según la Biblia, al igual que en la teoría científica, también nos encontraremos con enigmas y cosas que nos parecerán incoherentes. Esto quizás, porque la forma como aparecen descritas, no es la forma más fácil de entenderlo, dificultando, de alguna manera u otra su comprensión.
Entre los capítulos 1 y 2 del libro de Génesis se puede observar cómo es que se supone que Dios creó los cielos, la tierra y todo lo que en ello hay. Pero de seguro, habrá más de uno que haya quedado inconforme con este tema debido a la aparente falta de coherencia con respecto a algunos puntos. La mayoría de las culturas, tanto antiguas, así como modernas, que jamás escucharon sobre una teoría evolutiva, han manejado la tesis acerca de una creación por obra de sus dioses o deidades. Entre ellos estaban los asirios, los caldeos, los persas, los griegos, los mayas, entre otros. Pero solo los judíos han podido traspasar los tiempos gracias a sus sagradas escrituras, que son los libros más antiguos que se conocen en el mundo, y de los cuales depende en la actualidad el ámbito cristiano. Son muchos los que piensan que al tratarse del tema de la creación, se está hablando en términos universales, en otras palabras, que solo bastaron 6 días para crear el universo y todo lo que en ello hay. Por otro lado, existe también una cantidad importante de personas en el mundo que les parece algo inverosímil que todo eso haya ocurrido en tan poco tiempo. Y una de las principales razones por lo cual sucede esto es porque no se le ha dado su debida interpretación al tema en cuestión y no se les ha explicado bien el verdadero sentido de la creación. Con respecto a este tema, el hombre se ha distanciado bastante de la realidad debido a que no se le ha dado un verdadero sentido de interpretación a la escritura. Por este motivo, en este estudio bíblico, trataré de exponer detalles que quizás muchos pasan por alto, detalles que son útiles y necesarios para conocer la verdad del caso. El propósito principal es que todos sepamos cómo sucedieron las cosas, sin ningún tipo de interés en desviar nuestros pensamientos hacia Dios o poner en duda su palabra, ya que no se cambiará nada de lo escrito. Solo le pondremos un poco más de coherencia al asunto, para que el hombre actual lo pueda entender mejor, sin perder la esencia del verdadero mensaje de Dios. Antes del año de la creación, la única vida que existía en todo el universo era solamente la que cohabitaba al lado de Dios, es decir, en su reino. Incontables legiones de ángeles servían a Dios y además de ellos, ya también existían sus oponentes, aquellos que se rebelaron para servir al ángel del mal, llamado Belial, que significa destructor, o Satanás, que significa opositor de Dios. Lo primero que haremos será preguntarnos, ¿quién escribió el relato de la creación de los 6 días? Ya de antemano, en el primer video donde tratamos el tema acerca de las Sagradas Escrituras, dijimos que el primer capítulo del Génesis y los 3 primeros versos del capítulo 2 no son de la autoría intelectual de Moisés, y expusimos las razones del caso. La mayoría de los cristianos del mundo creen que la historia de la creación fue revelada por el Espíritu Santo a Moisés, estando en el monte del Sinaí, pero no fue de esta manera. La historia de la creación le fue revelada por Dios desde un principio al mismo Adán, quien, a su vez, la traspasó a todas sus generaciones que pasaron durante su existencia, lo cual fue un tiempo de 930 años. Adán nunca supo el nombre verdadero de Dios. Tampoco ninguna de sus generaciones inmediatas, sino, hasta 8 generaciones luego del diluvio, en la generación número 28 de la genealogía de Jesucristo, en los tiempos de Moisés. Esta historia se conservó de manera intacta por miles de años, de manera oral, hasta que alguno de la cadena de los padres de Israel decidió escribirla en piedras, madera o papiro, para que esta historia tradicional de sus ancestros no quedara en el olvido a través del paso de las generaciones venideras. De esta manera, Moisés lo que hizo fue reescribir la historia, tal cual le fue entregado por los ancianos hebreos, quienes la habían conservado por 2 siglos. Esa es la razón por lo cual, el nombre de Jehová no aparece en ese capítulo 1 de Génesis. Tampoco aparece la palabra solo luna, ya que quien lo haya plasmado no conocía estos nombres para ese entonces, y solo las llama lumbreras. Moisés, habiendo crecido y formado en el ambiente egipcio, por supuesto que ya conocía estos nombres de los astros, por lo que no había motivos para no utilizarlos, en lugar de usar la palabra lumbrera. El principal problema que los lectores bíblicos suelen presentar es la confusión.
Esto, a causa de los traductores, quienes en muchos casos emplean las palabras inadecuadas para manifestar una visión, acción o situación de algún evento en la Biblia. Recordemos lo que habíamos dicho de antemano, que el relato de la creación está plasmado en tan solo 404 palabras hebreas, pero que los traductores la duplican, tan solo con el objetivo de que se pueda entender mejor. Esto hace que en muchas ocasiones, nuestro entendimiento dependa más de lo que entienden los traductores antes que los escritores originales. En realidad, esto nos resulta de mucha utilidad, ya que el traductor se esmera en brindar lo mejor de su trabajo, para que las cosas se nos hagan más fáciles de entender. Pero por otro lado, también existen casos donde las cosas no resultan tan eficaces, y en lugar de ayudar, lo que hacen es confundir un poco más al lector en cualquier asunto. Otra de las cosas que se deben tomar en cuenta a la hora de analizar el relato de la creación de los 6 días es acerca del punto de vista de quien narra la historia. ¿Qué quiero decir con esto? Esto quiere decir que a pesar de que es un relato de naturaleza divina, la historia es narrada desde una perspectiva humana, es decir, que quien narra la historia desconocía muchas cosas acerca del universo, como el movimiento de los astros, el movimiento de la Tierra y la existencia de otros planetas, entre otras cosas. Cosas que el Espíritu de Dios no ignoraba.